Aleluya, gloria al Señor, amén. Declaramos una noche profética, una noche poderosa, donde nuestro Padre, nuestro Dios, aún la persona de Jesús y la presencia del Espíritu Santo se hace tangible en esta noche, en este lugar. Dele fuertes palmas al que vive para siempre, al Rey de Reyes y Señor de todos los señores. Él es nuestro Dios, a Él adoramos y le servimos. Aleluya. ¿Puede usted tomar sus asientos? Gracias al Señor. Vamos a ministrar la palabra en esta hermosa noche. Vamos a compartir la palabra de Dios y vamos a tomar como fundamento escritural allí en el libro de Romanos, en el capítulo 1, del 16 en adelante, dice de esta manera: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, dice el apóstol Pablo, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Tenemos aquí la palabra dicha por Pablo, el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, diciendo que el evangelio es poder y que él no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios. Amén. Este hombre de Dios, llamado por Dios, con un llamamiento sobrenatural, poderoso, glorioso, en el libro de los Hechos, capítulo 9, nos revela a un Pablo, perseguidor de la iglesia, a un Pablo, fariseo y en la cultura de la creencia de los fariseos, a un Pablo que tenía una ciudadanía romana, a un Pablo que era judío, a un Pablo que no había conocido al Mesías, pero sí que tenía la ley de Dios. Y él pensaba en todo lo que hacía bien perseguir a aquellos que se llamaban cristianos. Hasta que un día se le revela la vida, hasta que un día camino a Damasco, este hombre perseguidor de los primeros cristianos, se le revela la misma persona de Jesús a través de una visión, cae del caballo, siente una voz y esa voz es la misma voz del Mesías que le dice: dura cosa te es dar coce contra el aguijón. Inmediatamente Pablo queda ciego, es metido a la ciudad, a los 3 días más o menos recibe la vista a través de un profeta llamado Ananías y se le profetiza a Pablo a través de ese mismo profeta que era el hombre escogido por el Señor para llevar el evangelio a los gentiles. Bien, entonces Pablo sabía el poder del evangelio. Entonces Pablo sabía en quién había creído. Aleluya. Ese mismo Pablo es el que dice a los hermanos de Hebreo: porque el evangelio es el poder de Dios, es la palabra, es el verbo, es Cristo mismo revelado a través de las Escrituras. Bien, Pablo dice que la palabra de Dios, en el libro de Hebreos capítulo 4 versos 12, la palabra de Dios es como una espada de doble filo, que penetra, dice, hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué? Porque Pablo sabía el poder de la palabra de Dios. Había tenido una experiencia única y personal. Lo había conocido, aun cuando ya Cristo había ascendido a los cielos. Él no había estado en el tiempo de los 3 años que Jesús ministró en la tierra, pero sí se le reveló el evangelio, se le reveló el poder, se le reveló Cristo, se le reveló el Mesías a través de la misma revelación del Espíritu Santo. Porque toda revelación alumbra una verdad. Se le reveló la verdad y la verdad a Pablo lo hizo libre. Bien,
tenemos este Pablo también hablando aquí a los hermanos. Aquí los hermanos al hermano Timoteo diciendo de esta manera. Dice segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, diga el que está al lado, toda. A los televidentes, toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso es la palabra. Y eso es lo que tiene que afectar la palabra de Dios. Nos tiene que enseñar, nos tiene que redarguir en el sentido de salir de las tinieblas a la luz, cambiar, nos tiene que cambiar totalmente, nos corrige, nos instruye en la justicia de Dios y en la justicia de su palabra. Eso es lo que hace el poder del evangelio y el poder de la palabra. El apóstol Pablo le habla a Timoteo. Timoteo, este joven, que Pablo lo toma como a un hijo. Y Timoteo ve a Pablo como a un padre. Y lo insta a que no se aparte del poder del evangelio. Y le dice que le trae a la memoria la fe no fingida que hay en ti. El cual le dice, primeramente, la palabra fue a la abuela, Loida, y a tu madre, Eunice, y estoy seguro que a ti también. Es decir, le hace recordar que la palabra de Dios primero se le reveló a una abuela, después se le reveló a la madre, pero luego se le revela a Timoteo. Y Pablo le insta a Timoteo a que no se avergüence del evangelio. Pablo le insta a Timoteo que tome la palabra y que tome la buena enseñanza de la palabra. Pablo le dice a Timoteo de esta manera: no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es que en el momento que le está hablando era un momento difícil. Entonces le insta a estar firme, le insta a tomarse en fe, le insta a estar establecido en la palabra, le insta y le trae a la memoria que había una fe que no era fingida y que esa fe nace su abuela, nace su madre, después llega a él. Y Pablo le insta como a un padre espiritual, a un hijo espiritual. Le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, o de nuestro Señor, perdón, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por medio del evangelio de poder. Pablo lo insta a Timoteo diciendo, no te avergüences del Señor, no te avergüences de mí, preso suyo yo soy, dice Pablo. Los tiempos eran tan difíciles y Pablo sabía que muchos desistían de su fe. Muchos se avergonzaban del poder de Dios. Muchos volvían atrás. Entonces le habla a Timoteo, no te avergüences. No hagas como otros que sí se volvieron. No hagas como otros que no tomaron la palabra. No hagas como otros que se cansaron, se avergonzaron de servir al Señor y se fueron. No hagas así, le dice Pablo a Timoteo, sino que afírmate, sigue en la gracia, aviva el don que hay en ti. Vamos, vamos Timoteo, esfuérzate. Y le comienza a hablar de tal manera, a hintar. De alguna manera en alguna escritura dice Pablo que él es el ejemplo a seguir, porque él sabía de dónde había venido. Él sabía la operación poderosa del poder del evangelio que lo había transformado. Entonces él sabía, porque él era perseguidor de la iglesia, cuánta gente él en el camino malo de ser perseguidor de la iglesia de Cristo, él torturó,
desistieron de su fe, desistieron de su llamado y se volvieron atrás porque eran tiempos peligrosos. Entonces Pablo le insta a Timoteo y le dice: tú no te olvides, tú no te avergüences, tú no dejes a un lado el poder del evangelio, no te avergüences ni del Señor ni de mí. Y se comienza a poner, por ejemplo, hasta llegar a esta postura, Pablo diciendo: por lo cual asimismo padezco esto, en el versículo 12 del capítulo 1, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de la sana palabra que oísteis en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Pablo le dice: yo he guardado el buen depósito, yo he guardado la buena palabra, yo he guardado el poder del evangelio. Yo he padecido muchas cosas, pero a pesar de todas las cosas yo guardé y retuve en ese depósito la palabra. Retuve en ese depósito, reguardé el Espíritu Santo, la sabiduría que viene de Dios. Retuve la fe. Y le dice específicamente: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Y retén la forma de la sana palabra. La sana palabra es que habían otras enseñanzas, es que habían otras doctrinas o dogmas, sí lo habían. Por lo tanto, Pablo le dice: retén en tu corazón lo que es de Dios, la palabra verdadera, la palabra que se te va a revelar Cristo, se te va a revelar la sangre, se te va a revelar la cruz, se te va a revelar la vida. Predica la palabra, guardando la buena doctrina, la buena palabra. Aleluya. Es necesario hoy predicar la palabra. Es necesario hoy hablar de Cristo. Es necesario hoy hablar de remisión de pecados. Es necesario hoy hablar de la sangre que fue derramada en la cruz. Y es verdad, hay hombres de Dios que tienen una dimensión de revelación que quizás en una sola predicación no los entendemos, porque están en una revelación de aquella y traen una revelación quizás tan fresca y genuina de Dios. Es para ellos ministrar en esos niveles espirituales. Pero no por eso. A la medida que se te ha dado la sabiduría, que se te ha revelado la palabra, no quita que tú ministres lo que el Señor te dio. Hay gente que Dios le ha dado esto, una tremenda revelación, que quizás si hoy esa persona viniera aquí y nos ministrara, quizás no entenderíamos todo, porque no estamos a su nivel. Pero Pablo lo lleva a Timoteo a lo que él recibió solamente, a lo que se le fue dado a él, no lo que se le fue dado a Pablo. Le dijo a Timoteo: aviva el don que hay en ti, muévete por lo que se te dio. Es decir, que Dios a cada uno nos dio conforme lo que nos dio. La palabra, la unción, la fe, a cada uno se nos dio lo que se nos dio. ¿Para qué? Para que sea usado en función de extender el reino de Dios. Aleluya. Es decir, unos predicarán conforme su llamado evangelístico, otros lo harán a través de una unción profética, otros lo harán a través de la unción apostólica, otros lo harán a través de la unción del maestro o del pastor, cada uno conforme, aleluya, a lo que se le llamó, al llamado que tiene. Pero no quita que cada uno en lo que Dios nos dio, hablemos del poder del evangelio de Cristo. Quizás usted diga en esta noche: pues yo no tengo llamado. Pero una obra poderosa de Dios transformó su vida, o la está transformando. Hay algo de Dios en usted que usted tiene que hablar del poder del evangelio. Yo recuerdo que a la edad que yo me convertí, no se hablaba ni de revelación, ni de lo sobrenatural de Dios. No. 14 años de edad,
6 meses de convertida y comienzo a predicar que Cristo salva, que Cristo sana. Y el tema también era que Cristo viene pronto. Aún aquella palabra en esos tiempos era poderosa, porque se estaba hablando de una experiencia personal. Yo estaba ministrando lo que el Señor había hecho en mi vida. No había tanta revelación, no la había, pero estaba predicando, hablando lo que el Señor había hecho en mi vida. Y eso era más que suficiente en ese momento, porque en eso se destacaba el poder del evangelio. Aleluya, aleluya. Yo no sé lo que usted pueda estar pasando, qué situación pueda estarle desafiando para que usted niegue su fe, niegue al Señor, se detenga en sus caminos. Pero yo le voy a decir lo que dijo Pablo: no te avergüences del evangelio. No te avergüences del Señor. Y si hubiese alguna situación difícil, poderoso es Dios para hacer todas las cosas, mucho más de lo que pedimos o esperamos, conforme al poder que opera en nosotros, es decir, la fe. Aleluya, Dios es poderoso. Dios va a obrar con poder en tu necesidad. La necesidad que hayas traído, la necesidad que tengas, Dios va a estar obrando conforme a tu necesidad. Tenemos que ministrar de un Dios de poder. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar primeramente de lo que hemos recibido en nuestros corazones, de lo que el poder del evangelio ha hecho en cada uno. Como decía momentos atrás, quizás usted no tenga ministerio, pero usted recibió una obra poderosa del Señor. Hable de eso. Quizás usted no ministrará en niveles de otras personas, ni yo, porque no se nos es dado. Pero conforme a lo que se nos es dado, de eso hablemos, de eso testifiquemos, de eso proclamemos. La salvación de Cristo, el poder de la sangre, el poder de la cruz. Cuando Pablo estaba diciendo que no se avergonzaba del poder del evangelio, el poder de Cristo en su palabra, estaba hablando de una dimensión de lo sobrenatural. Estaba hablando de la palabra, de la eficacia de la palabra. Estaba hablando de la eficacia de la sangre. Estaba hablando de la eficacia de la cruz. Estaba hablando de las dimensiones del poder de un Cristo resucitado. Aleluya. Sabemos que en este tiempo ese mismo poder está en medio nuestro. Ese mismo poder clama: Abba, Padre. Ese mismo poder clama el poder de la resurrección, el poder de la vida. Y tenemos que seguir hablando de ese poder que hay en el evangelio de Cristo. Aleluya. Dele fuertes palmas. En el libro de Colosenses, en el capítulo 2 específicamente, tenemos esta palabra. Colosenses capítulo 2, decíamos que habían muchas enseñanzas. En el libro de Colosenses, en el capítulo 2, versos 8, dice de esta manera: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Había falsos maestros, falsos predicadores, falsas enseñanzas. Y Pablo tuvo que llamar la atención y advertirles a los hermanos de Colosa, diciéndole: cuidado con las filosofías, cuidado con las enseñanzas de hombre, cuidado. Tengan cuidado con las falsas doctrinas, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque la palabra es una y la revelación también. Y la revelación de la palabra siempre apunta a la cruz. La revelación de la palabra siempre apunta a Cristo. Nunca apunta a que haya otro Salvador, a que haya otro medio de salvación. Nunca apunta a la idolatría,
nunca apunta a hombres que se han levantado en estos últimos tiempos y en los tiempos antiguos también, diciendo, yo soy el Cristo. No, cuidado, cuidado con las falsas doctrinas, cuidado con las falsas enseñanzas, cuidado, porque Pablo le decía a los hermanos de Colosense, porque a través de la cruz todos somos circuncidados. A través de la cruz todos somos bautizados y a través de la cruz todos tenemos remisiones de pecados. Cuidado con aquel que diga que no es así. Cuidado con aquel que no dé la eficacia del poder de la cruz. Cuidado con las enseñanzas que hablen de otro profeta, de otro Dios, de otros dioses, de otras culturas, de otras cosas, filosofías que vengan por los hombres. Porque toda palabra tiene la revelación de apuntar al Padre a través de Cristo, y Dios Padre presentando a Cristo como el único Salvador entre Dios y los hombres, porque es el único nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La palabra del Señor nos revela que Pablo decía a través del poder del Evangelio que la palabra era eficaz, que la palabra era verdadera, pero también la persona de Cristo dando su vida en la cruz. El único sacrificio de Cristo en la cruz, el único, es el que puede salvar tu vida y que salva a la humanidad. Es el único. Dice las Escrituras de esta manera, Colosenses capítulo 2, voy a tomar lectura. Dice, anulando el acta del decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando en la cruz. Este es el sacrificio de Cristo, que esa acta, esa condena que había en contra nuestra, fue rota, destruida a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Él hizo el sacrificio y dio la vida por ese sacrificio, a fin de que por ese sacrificio la cuenta que había en contra nuestra por nuestros pecados fuera saldada. Y a través del sacrificio de la cruz nosotros pudiéramos tener salvación y vida eterna. Cuidado con aquel que diga que no es así, con las doctrinas y enseñanzas que apuntan a hombres, a bestias o a las culturas que conforme sus culturas levantan para tratar de entorpecer, quebrantar y anular lo que Cristo hizo en la cruz. Nadie dio su vida como Cristo, que la puso, dice la Escritura, voluntariamente y por amor para la humanidad. Así que hay poder en la cruz, hay vida en la cruz. Dice, despojando a los principados, potestades, los exhibió públicamente, triunfando en la cruz del Calvario. En la cruz, por la cruz de Cristo, tú y yo tenemos perdón de pecados y salvación. Esto, decía Pablo, es poder. Porque Pablo conoció una ley, y en esa ley decía que era por obra, y el que cometía errores moría. Por eso se le reveló a Martín Lutero que el justo por la fe vivirá. Se le reveló la vida, se le reveló el misterio escondido por tiempos. Se le reveló que no era por obra, era por gracia y a través de Cristo. Y Pablo, que era un judío, Pablo que practicaba también lo que practicaban los fariseos, muy perseguidor de la iglesia, entendió que no era por obra. Entendió que a través de la ley nadie podía ser salvo. Y las Escrituras dice, Cristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Aún Cristo,
cumplió la ley, tilde a tilde, punto a punto, para demostrar en sí que Él era el Hijo de Dios. Pero dice las mismas Escrituras, nadie pudo cumplir la ley, nadie la pudo guardar totalmente, no nadie. Por eso es que vino el Hijo de Dios. Por eso que el Evangelio tiene poder. Por eso que el Evangelio cada día se convierten miles y millones de hombres y de mujeres, porque el Evangelio tiene poder. Porque cada vez que la palabra de Dios es soltada, la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios en espíritu y en vida no puede hacer lo que hacía la ley. La ley, de alguna manera, al tener conocimiento de ella, de la ley, hacía que el hombre pecara más. Pero al tener una revelación de Cristo, hace que el hombre acceda al trono de gracia y venga en busca de la gracia, en busca del amor y del perdón que es a través de la gracia. Por eso Pablo sabía que esto era así. Él trató por la ley justificarse bueno ante Dios y nunca pudo. Pero sin embargo, cuando se rindió a Cristo, a través de la gracia, tuvo también la revelación de que el justo por la fe vivirá. Ya no es por obra para que ninguno se gloríe, sino es por la gracia en Cristo Jesús. Aleluya. Dele fuertes palmas al Señor Jesús. El libro de Filipenses nos habla también. Filipenses capítulo 2. Y nos habla que Cristo tiene un nombre sin igual. Dice la palabra escritural, por lo cual Dios, vamos a leer el 8 también, del capítulo 2 de Filipenses. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Él era el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Hijo de Dios, no se le atribuía este término a personas dentro de los judíos, de los israelitas, porque era un término que se usaba para los hijos de los dioses en cuanto a las culturas paganas. Entonces, cuando Israel escucha a Jesús diciendo que era el Hijo de Dios, a la gente diciendo, he aquí el Hijo de Dios, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos no lo podían entender. ¿Cómo si es el hijo de José y de María, puede ser el Hijo de Dios? ¿El hijo de una divinidad? ¿Cómo puede ser este término para él que lo conocemos? Pero sin embargo dice la palabra que siendo Dios, se humilló a sí mismo, poniéndose en condición de un hombre, de un pecador, para venir a dar su vida por todos nosotros. Por eso que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué quiere decir? No hay un nombre igual, no lo hay. Ni a los ángeles, ni querubines, ni serafines que están delante de Dios y que le adoran día y noche, no se le adjudicó, no se le dio ese nombramiento de ser el unigénito, el primogénito, Hijo de Dios. Solo a Jesús. Dios le dio ese nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Es el nombre donde se dobla toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Hijo de Dios, el Mesías y el Cristo. Esta revelación que Pablo le da a los hermanos de Filipenses y se le revela
a Jesús como el Mesías, como el nombre sin igual. Un nombre que tiene autoridad en los cielos, pero tiene autoridad aún en el infierno. Y ese es el nombre. Y por ese nombre nosotros podemos entrar a lugares celestiales. Y en ese nombre podemos entrar hasta el mismo infierno. En el nombre de Jesús. Si usted va en el nombre de un presidente, si usted va en el nombre de su mamá y de su papá, nada pasará, ni en los cielos, ni en el infierno. Pero si usted va en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo el nombre, en el nombre sin igual, en el nombre sin igual, que se escucha en los cielos y se escucha en el infierno. Aleluya. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay victoria, en ese nombre el poder del evangelio es verdad. Aleluya. El nombre de Jesús. Cuando yo escuché el nombre de Jesús, lo había escuchado otras veces, como te lo presentaban en la antigua religión. Y lo veías como crucificado, como una estatua, en una cruz de yeso o de otro material, con una corona. Y como en ese antiguo tiempo la religión que profesábamos daba hasta lástima de ir a esa iglesia y verlo de esa manera. Pero cuando se reveló, Él no se reveló de la forma que nos presentaban en esa antigua religión. Él se presentó en espíritu y en verdad. Él se presentó poderoso, Él se presentó glorioso, Él se presentó lleno de amor, Él se presentó en la victoria, Él se presentó en aquel que sí podía. La religión no podía, pero Él sí podía. Él se presentó como el único que podía cambiar mi vida. Él se presentó como el único que podía sanar a mi madre. Él se presentó como el único que podía cambiar lo que nadie podía cambiar. Ni esa antigua religión, ni los brujos, ni los hechiceros pudieron hacer nada por nosotros, nada de nada. Pero sí Jesús, el nombre sin igual, aquel que se reveló como con el poder del evangelio, con el poder del evangelio, porque en el evangelio, en la palabra, en la persona de Jesús hay poder. Aleluya. Y dice el versículo 10 del capítulo 2: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Si bien esta forma de postrarnos delante de Dios, que si bien lo hacemos, no es que consideramos que es la única forma, porque esto no solamente está dándonos a entender que es una postura física de estar de rodillas, sino que nos está hablando en la revelación que también el corazón, la vida, se humilla ante Dios. No es solamente postrarnos como una actitud física, que es la verdadera, no, sino que en la revelación entendemos que nuestro corazón se doblega, que nuestra vida se doblega, y que desde el momento en que le recibimos en nuestro corazón y confesamos que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahora, cada ministerio Dios le da una forma para mostrar el nombre sin igual de Jesús. Algunos ministran el nombre del poder del evangelio, de la eficacia de la palabra, del poder de la cruz y del poder del nombre de Jesús, conforme el Espíritu les ha revelado. Ministerios tremendos de revelación de la palabra. Ministerios donde
naciones van a esos lugares a ser impartidos por un hombre que tiene una revelación de la palabra y es netamente genuino y de Dios, sí lo es. Porque es dado de Dios. Mientras se le dé honra al Padre, mientras se le dé honra al nombre sin igual de Jesús, mientras se le dé honra al Espíritu Santo, eso es de Dios. A ese ministerio se le dio la unción de la revelación de la palabra. A otros hombres y a otros ministerios se le dio la unción de salvar almas, de traer gente a la cruz para que se vea la eficacia del poder de la cruz. Lo hacen en grandes dimensiones como menores, pero lo hacen y no podemos criticar cómo lo hacen, porque ¿sabe qué? Aún en esa iglesia que muchas veces puede ser muy criticada de la forma que lo hace el evangelio, el poder de la cruz está siendo glorificado. Lo harán diferente a nosotros, lo harán de otra manera, pero lo hacen para dar una demostración de lo que es el poder del evangelio. Hay otros ministerios que tomarán artes, lo profético, el don de la profecía personal. Otros serán usados en diferentes dones de sanidad, de milagros, diferentes, pero lo importante es que están llevando a cabo la tarea del reino. Lo importante es que todos juntos somos el cuerpo de Cristo. Lo más importante es que, como dijo Pablo, aviva el don que hay en ti, aviva, predica la palabra. Le dijo el apóstol Pablo, llénate de la sana doctrina. No te enfoques en filosofías, no te enfoques en la bien llamada o mal llamada ciencia. No, tú no estás en esa. Tú estás para dar una demostración del gran poder de Dios. Tú estás para testificar la obra poderosa que Cristo ha hecho en tu vida y en tu corazón. Por eso desde este lugar, desde la Patagonia Argentina, desde este lugar, Neuquén, capital, aquí en la calle San Martín 4027, Dios nos dio la posibilidad de predicar a través de la televisión y poder llegar a tantas vidas a través de internet y de poder llevar el evangelio de Cristo. Quizás la gente que nos ve y nos escucha en otros lugares, quizás ellos lo hagan en forma diferente y Dios está con ellos, pero una cosa le queremos decir a esas naciones: Dios también está con nosotros. Y aquí en este lugar estamos predicando el evangelio. Aquí en este lugar estamos hablando de la persona del Mesías. Aquí en este lugar estamos levantando el nombre sin igual de Jesús. Aquí en este lugar estamos hablando la palabra viva y eficaz. Aquí en este lugar estamos hablando de la cruz. Aquí en este lugar estamos llamando a las almas al arrepentimiento. Y así se nos dio que lo hiciéramos nosotros. Y es lo que tenemos que hacer. Otros lo harán de otra manera, gloria al Señor. Pero así se nos dio a nosotros de poderlo hacer hoy y en este lugar, que a través del internet estamos llegando a tantas personas a las cuales les decimos que solo Cristo puede cambiar tu corazón. Solo el poder de la palabra te puede transformar. Quizás tengas una condición muy caótica, muy mala, sea tu situación personal, tu situación en tu familia, en tu matrimonio, en tu economía, en tu salud. Quizás sean situaciones donde el mismo infierno te dice: nunca vas a salir. ¿Sabes qué? Dios tiene poder para sacarte de ese lugar. La persona de Jesús. Y eso es lo que amo del Señor. Lo que amo del Señor, que Él entró a la casa donde nosotros vivíamos. Él entró a través de la predicación de su palabra, de hombres de Dios que llegaron a ministrarnos. Y Él entró a ese lugar donde estaban la idolatría, la hechicería, un montón de inmundicia del infierno. Pero Él no dudó entrar por una mujer que estaba enferma. Su enfermedad era mental, esquizofrénica. Y Él entró, ¿para qué? Para que la palabra de vida hiciera vida en ella, hiciera una transformación poderosa.
Por eso amo al Señor, que entró a ese lugar, el mismo infierno, para rescatar una mujer y su familia. Él lo puede hacer contigo hoy. El amor de Dios que traspasa y que puede llegar a los mismos lugares infernales por una vida, por una familia, para transformar y para que se te revele el poder del Evangelio de Cristo. Y Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Aleluya. Así creemos que ese poder va a través de la internet, tocando vida, tocando familia, tocando corazones, haciendo cosas grandes y poderosas. Así creemos hoy todos juntos en este lugar, que la palabra de Dios no volverá vacía, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y por esta palabra hay gente que se va a salvar, se va a entregar a Cristo. Hay gente que se va a sanar, porque el nombre sin igual de Jesús está operando en milagros. Aleluya. Gracias, Señor. De esta manera nos estamos despidiendo.